Unidad 6 de riñón, principales alteraciones no neoplásicas, pielonefritis aguda bacteriana, pielonefritis enfisematosa, absceso renal y perirrenal, infarto renal y traumatismo renal. Objetivos docentes: identificar y describir los hallazgos radiológicos en las infecciones renales, trauma renal y el infarto renal, y destacar el papel de las imágenes como la ecografía y la tomografía computada en la evaluación del paciente adulto con sospecha de estas patologías. Infección renal. El diagnóstico de pielonefritis aguda se puede hacer con la clínica y los hallazgos de laboratorio. La evaluación con imágenes es importante en ciertos escenarios. Ayudar en el diagnóstico cuando hay una falta de respuesta al tratamiento impuesto, para evaluar a los pacientes en riesgo de complicaciones graves potencialmente mortales y evaluar la presencia de complicación. En los casos de pielonefritis aguda no complicada, la ecografía renal es normal o puede mostrar áreas hipoecoicas con disminución de flujo al Power Doppler, pérdida de la grasa del seno renal o de la diferenciación corticomedular. En tomografía computada con contraste se puede encontrar el nefrograma estriado, que aparece como una zona en forma de cuña de baja atenuación desde la papila a la médula. Otro hallazgo en la tomografía incluye el agrandamiento renal focal o global, engrosamiento de la fascia de Gerota, engrosamiento urotelial de pelvis renal y los cálices, borramiento de los cálices y la excreción disminuida del material de contraste. Las zonas de alta atenuación pueden reflejar sangrado parenquimatoso en la nefritis hemorrágica bacteriana, que es una manifestación poco frecuente de pielonefritis. En caso de infecciones no tratadas o tratadas inadecuadamente, se produce una necrosis tisular y licuefacción y se forma un absceso, teniendo un mayor riesgo los diabéticos y los inmunocomprometidos. La ecografía es menos sensible que la tomografía computada para demostrar un absceso, mostrando una masa líquida, compleja, anecoica o hipoecoica, con ecos internos, tabiques y loculaciones. Antes del advenimiento de los antibióticos, la mayoría de los abscesos en el riñón eran causados por diseminación hematógena desde sitios distantes o generalmente con antecedentes de infección con gérmenes gram positivos de otras partes del cuerpo. Actualmente los abscesos renales son poco frecuentes y están causados principalmente por infecciones entéricas ascendentes por bacilos gram negativos como el Escherichia coli, Klebsiella y Proteus. Una vez identificado con ecografía, la tomografía con contraste puede caracterizar mejor estas lesiones, observándose un absceso como una masa de baja atenuación, redonda u oval, con un anillo denso que lo circunscribe, el cual realza con el contraste debido al aumento de la vascularización en la pared. En ocasiones puede presentarse como una nefronia lobular, evidenciándose una apariencia de tumor o masa, imitando una neoplasia. La tomografía de la paciente de la ecografía anterior, sin contraste, muestra un área de elevada atenuación en el polo superior del riñón derecho, y en la imagen de la derecha, con contraste, muestra ausencia del realce, hallazgos en relación a una pielonefritis aguda bacteriana hemorrágica. La pielonefritis enfisematosa es una infección fulminante que resulta en la necrosis del parénquima renal. Los pacientes se presentan con síntomas de pielonefritis aguda grave, sepsis urinaria o shock, casi siempre en pacientes diabéticos mal controlados, más frecuente en mujeres que en hombres y por lo general comprometiendo un solo riñón. Los gérmenes más comunes son Escherichia coli,
Klebsiella pneumonia y Proteus mirabilis. Debido a que la pielonefritis enfisematosa se asocia con una alta morbilidad y mortalidad, es necesario el diagnóstico y tratamiento temprano. El tratamiento es quirúrgico con antibióticos de amplio espectro. A veces se hace drenaje percutáneo inicialmente y luego nefrectomía. Es importante distinguir pielonefritis enfisematosa de pielitis enfisematosa, porque esta última tiene mejor pronóstico y puede tratarse solo con antibióticos. Es muy importante, insisto, diferenciar la pielonefritis enfisematosa de la pielitis enfisematosa, porque el pronóstico y el tratamiento son muy diferentes. En la pielitis enfisematosa el gas está limitado al sistema colector renal, el uréter o la vejiga. En la radiografía de abdomen debe sospecharse una pielonefritis enfisematosa cuando se encuentra aire de aspecto moteado en la topografía renal. En la ecografía se observa un riñón aumentado de tamaño, con ecos muy refringentes en el parénquima, con sombra sucia posterior. La tomografía computada es considerada la modalidad de elección en el diagnóstico porque detecta con gran precisión la presencia de gas parenquimal. Infarto renal. El infarto renal se produce en una variedad de entornos clínicos. La causa más común es el tromboembolismo de enfermedad cardiovascular, causados por trombos en el lado izquierdo del corazón o la aorta, aneurisma de aorta o de arteria renal, arterioesclerosis, endocarditis bacteriana subaguda, embolización endovascular y por otros procedimientos, disección de la aorta o la arteria renal. Otras causas son vasculitis, trauma, síndrome paraneoplásico, estados de hipercoagulabilidad y oclusión venosa aguda. La manifestación clínica más común es un repentino inicio de dolor lumbar o de espalda. Puede estar presente hematuria, proteinuria, fiebre y leucocitosis. La trombosis venosa, o menos frecuentemente la trombosis arterial, se asocia con malignidad, es decir, síndrome paraneoplásico, y puede ser la manifestación inicial de una neoplasia. El tratamiento es con anticoagulantes. La apariencia del parénquima en tomografía depende del tamaño de la embolia, la localización de la oclusión arterial y su edad. En la tomografía con contraste se demuestra fácilmente la ausencia de realce en el tejido renal afectado. Los infartos agudos suelen aparecer como áreas con forma de cuña, con disminución de la atenuación dentro de un riñón aparentemente normal. Cuando grandes áreas del riñón están comprometidas, se observa aumento en el tamaño del riñón debido a edema. En el infarto global, todo el riñón se agranda, pero se mantiene su configuración reniforme. El signo del reborde cortical suele aparecer varios días después de la aparición del infarto y muestra un realce capsular. Después de la fase aguda del infarto renal comienza la atrofia, dejando cicatriz cortical. La extensión y grado de pérdida del parénquima reflejan la distribución de la arteria afectada y la revascularización de la circulación colateral. Las manifestaciones perirrenales son poco frecuentes. Trauma renal. El trauma es la causa principal de muerte en los hombres y mujeres menores de 40 años de edad. La lesión en el tracto urinario ocurre en el 10% de todos los pacientes con traumatismos abdominales y el riñón es el órgano más comprometido del tracto urinario. Existe un amplio consenso a favor de tratamientos menos invasivos y conservadores
de las lesiones traumáticas renales cuando un paciente está estable, con excepción de los casos de lesiones graves, como lesiones del pedículo o laceración completa de la unión pielo-ureteral. Por lo tanto, es crucial diagnosticar el grado y el tipo de lesión renal con precisión para asegurar un adecuado tratamiento. La ecografía, la tomografía computada y la resonancia magnética son modalidades de imagen útiles para el trauma renal, aunque la tomografía computada con contraste endovenoso es la modalidad de elección, ya que de manera rápida y precisa puede demostrar lesiones del parénquima renal, pedículos renales u de otros órganos. Los riñones están protegidos por el psoas y músculos cuadrados lumbares y por delante por el peritoneo. La grasa perirrenal y la caja torácica inferior también protegen los riñones. Es importante distinguir entre lesiones penetrantes o cerradas. Estas últimas son el 80-90% de todas las lesiones renales, siendo la causa más frecuente de traumatismo el accidente automovilístico. Otra causa común es un golpe directo en el flanco o el abdomen durante actividades deportivas. La desaceleración súbita en accidentes puede provocar contusión, laceración o abulsión del parénquima renal. La tensión en el pedículo renal puede producir un desgarro de la íntima que lleva a trombosis de la arteria o vena renal. El trauma penetrante es el 10% de todas las lesiones renales causadas por arma de fuego o heridas punzantes. Las lesiones iatrogénicas por biopsias renales o procedimientos intervencionistas como nefrostomía percutánea o angioplastia de arteria renal son otras causas de trauma penetrante. Produce una alteración directa del parénquima renal, pedículo vascular o sistema colector. Una herida por arma de fuego produce una corriente de energía y cavitación que puede producir necrosis tisular retardada de un área que inicialmente parecía normal. La hematuria está presente en más del 95% de los casos de trauma renal, aunque no existe una relación directa entre el grado de hematuria y la extensión de la lesión renal. En trauma penetrante, grandes vasos renales o el uréter pueden ser cortados y el paciente tener poca o ninguna hematuria. Está indicada siempre la evaluación imagenológica a menos que el paciente esté hemodinámicamente inestable y deba ir a cirugía de urgencia. En un traumatismo cerrado, la imagen está indicada si el paciente tiene hematuria macroscópica o microhematuria con shock, sospecha clínica de lesión de otros órganos o lesiones por desaceleración rápida, por ejemplo, una caída de altura. Ya no se utiliza la urografía intravenosa y la cistografía. La ecografía se usa debido a su bajo costo, amplia disponibilidad, portabilidad y la falta de invasividad. La sensibilidad de la ecografía para la detección de líquido libre se correlaciona con lesión de órganos en 80-90% de los casos. Sin embargo, es menos sensible para detectar lesiones de órganos sólidos, incluyendo lesiones del parénquima renal. Y además, el líquido libre se representa solo el 35% de los casos reportados de lesiones aisladas renales. De cualquier modo, la ecografía es una valiosa prueba de detección para los niños y adultos que se presume que tienen un trauma menor, ya que tiene un alto valor predictivo negativo de aproximadamente el 98%. La tomografía computada se ha convertido en la mejor modalidad de imagen para pacientes con sospecha de lesión renal.
puede evaluar con exactitud el alcance del tejido dañado y hemorragia perirrenal, extravasación de orina, lesiones del pedículo renal o vascular, heridas de otras estructuras abdominales como el hígado, el páncreas y el bazo. El protocolo de tomografía con contraste endovenoso es importante para la evaluación óptima del sistema urinario, incluyendo la vasculatura renal y el sistema colector. Se puede obtener información morfológica y fisiológica. La dosis usual de contraste es de aproximadamente 120 a 150 mililitros para adultos y de 1,5 a 2 mililitros kilo para niños. Se requiere una velocidad de inyección de 3 a 4 mililitros por segundo, si es posible con bolus tracking. Se debe obtener una fase nefrográfica para evaluar lesiones del parénquima y una fase excretora tardía para evaluar la posibilidad de extravasación de contraste si hay líquido perirrenal o periureteral. El espesor de corte óptimo con tomografía multicorte es de 0,5 a 1,25 milímetros, debido a que el diámetro de la arteria renal principal es de 4 a 6 milímetros y la de las arterias accesorias es normalmente de 0,5 a 3 milímetros. Un espesor de 2,5 a 5 milímetros es suficiente para la evaluación del parénquima renal. Debido a que la resonancia ofrece detalles excelentes de la anatomía renal, combinándolo con gadolinio podría ser útil para pacientes con trauma renal que tienen alergias severas. El uso de la resonancia, sin embargo, es limitada en el trauma renal agudo debido a artefactos de movimiento y a una exploración mucho más larga que en tomografía. La angiografía se usa con menos frecuencia para sospecha de lesiones de la arteria renal debido a la extravasación vascular. Se puede detectar mucho más fácil y rápido con tomografía multidetector. En la actualidad su uso tiene una finalidad terapéutica en el tratamiento endovascular con embolización para pacientes con fístulas arteriovenosas, pseudoaneurisma o un sangrado arterial activo. El sistema de clasificación de la Asociación Americana de Cirugía del Trauma clasifica la lesión renal de acuerdo con su profundidad y el compromiso de los vasos, y se correlaciona bien con las anomalías detectadas en la tomografía computada. En el grado 1 comprende los hematomas subcapsulares, en el grado 2 hematomas subcapsulares más laceraciones menores a 1 centímetro, grado 3 laceración cortical mayor a 1 centímetro de profundidad con hematoma perirrenal. El grado 4 comprende la laceración cortical que se extiende en corteza y médula, alcanzando el sistema colector renal con hematoma perirrenal, o infartos segmentarios causados por obstrucción de venas renales segmentarias. Y el grado 5 al riñón multifracturado o con avulsión del hilio renal con devascularización del riñón. Vamos a ver ahora con más detalle. El grado 1 es el tipo más común, el 80%, incluye hematuria con estudios de imagen normales, están representadas por contusión y o hematoma subcapsular sin laceración del parénquima. Estas contusiones son mal definidas y en ocasiones se distinguen áreas de disminución del realce o de excreción. En la fase sin contraste puede aparecer como un área de alta densidad a causa de la hemorragia. En el trauma cerrado, el hematoma subcapsular es menos común que el hematoma perirrenal. El hematoma subcapsular muestra alta densidad en las exploraciones precontraste con deformidad del riñón subyacente. Tiene una forma biconvexa.
Las lesiones grado 2 incluyen el hematoma perirrenal limitado al retroperitoneo y laceraciones parenquimatosas menores de 1 centímetro de profundidad sin extravasación urinaria. El hematoma perirrenal se identifica fácilmente en la tomografía computada, típicamente como una colección de alta densidad, mal definida, entre el parénquima renal y la fascia de Gerota. También pueden verse engrosamiento de la fascia lateroconal, compresión del colon y el desplazamiento renal por el hematoma. Un gran hematoma perirrenal puede pasar al espacio perirrenal contralateral a través de una comunicación anterior a la aorta y la vena cava inferior. El grado 3 son laceraciones parenquimatosas renales mayores de 1 centímetro de profundidad y sin ruptura del sistema colector ni extravasación urinaria. En el hematoma perirrenal no suele visualizarse deformidad del contorno renal. La laceración del parénquima renal se presenta como un defecto en la captación renal en forma de cuña, lineal o irregular. La laceración en las lesiones grado 3 comprometen la corteza renal y la médula, preservando el sistema colector. Las lesiones de grado 4 se caracterizan por la laceración que afecta al sistema colector renal y por el daño a los vasos renales principales. El sello distintivo del grado 4 en la tomografía computada es la extravasación de orina opacificada en el espacio perirrenal, por lo que es importante realizar cortes en fase excretora tardía. La extravasación urinaria por sí sola no es una indicación para la exploración quirúrgica porque se resuelve espontáneamente en aproximadamente el 80% de los casos. Las lesiones de grado 4 incluyen infartos segmentarios causados por una trombosis, disección o laceración de las arterias segmentarias. Las características de tomografía computada de los infartos segmentarios son de áreas de falta de realce que se extienden en una orientación radial en forma de cuña o lineal. En general, estos infartos segmentarios resuelven con tratamiento conservador. Las lesiones de grado 5 incluyen a un riñón roto o desvascularizado, abulsión pielo-ureteral y laceración completa o trombosis de la arteria o vena renal principal. Representa un riñón destrozado que se fracturó en 3 o más segmentos separados con lesiones asociadas del sistema colector. La abulsión pielo-ureteral se produce con más frecuencia en niños que en los adultos. El sello distintivo de la abulsión de la unión ureteropélvica es la ausencia de opacificación del uréter distal, pero se debe tener cuidado porque la abulsión parcial puede demostrar contraste en el uréter distal. Las colecciones de orina medial a la pelvis renal y a la unión pielo-ureteral señalan abulsión pielo-ureteral. Las lesiones renales pediculares constituyen hasta el 5% de todos los traumas renales y a menudo se combinan con lesiones de otros órganos. La hematuria puede estar ausente, sobre todo si no hay otras lesiones asociadas. El hematoma, situado entre la aorta y el riñón, y un riñón desplazado lateralmente, indican una lesión en el pedículo renal. La lesión más frecuente del pedículo vascular resultante de un traumatismo cerrado es la oclusión de la arteria renal. El marcado estiramiento de la arteria renal provoca una lesión intimal que llevan a la disección, la agregación plaquetaria y la oclusión vascular. Las anomalías renales preexistentes predisponen a los riñones
a un mayor riesgo de lesión en trauma abdominal cerrado. La rotura o hemorragia de un quiste renal es la complicación más común del trauma renal con anormalidad subyacente. La hidronefrosis de larga data por estenosis pieloureteral o litiasis renal también puede conducir a presiones intrapélvicas elevadas, por lo que el riñón es más vulnerable a la ruptura. La tomografía computada puede distinguir rotura de quistes renales simples de hemorragia debido a la presencia de densidad agua perirrenal. Las anomalías congénitas renales pueden predisponer a un individuo a traumatismo abdominal debido a su ubicación, tamaño y forma de los riñones. El riñón en herradura tiene una incidencia de aproximadamente el 0,25% de la población general y puede estar asociado a otros problemas congénitos. Los riñones en herradura no están protegidos por las costillas y pueden ser comprimidos o fracturados contra la columna vertebral lumbar en un trauma abdominal cerrado. Las lesiones traumáticas de los riñones en herradura se identifican fácilmente en tomografía computada. Las complicaciones del trauma renal se producen en 3 al 33% de los pacientes que sufren un traumatismo renal. La extravasación de orina es la complicación más común de trauma renal. Está presente en todos los pacientes con lesión grado 4 con compromiso del parénquima y grado 5 con avulsión de la unión pieloureteral. El urinoma es una colección de orina que puede ser visto en 1 al 7% de todos los pacientes que han experimentado trauma renal. En tomografía computada con fase tardía, obteniendo imágenes 5 a 20 minutos después de la inyección de contraste, es importante para el diagnóstico de urinoma porque la orina con yodo aumenta la atenuación de un urinoma con el tiempo. La mayoría de los urinomas se sitúan en topografía subcapsular o en el espacio perirrenal dentro de la fascia de Gerota. Sin embargo, si es extenso, pueden cruzar la línea media en el espacio perirrenal contralateral. La extravasación de orina intraperitoneal es generalmente el resultado de lesión penetrante o iatrogénica. Un urinoma infectado o un absceso perirrenal pueden ser secundarios a la siembra bacteriana local o sistémica de un urinoma o causado por la coexistencia de lesiones entéricas o pancreáticas. En ambos casos se le puede tratar con catéter de drenaje percutáneo. La hemorragia secundaria es común en los casos de lesiones renales graves y especialmente en trauma penetrante. En general es secundaria a un pseudoaneurisma traumático o fístula arteriovenosa. El intervalo medio entre la lesión y el inicio de la hemorragia secundaria es aproximadamente 12 días. El pseudoaneurisma es una complicación iatrogénica después de procedimientos tales como angioplastia, cirugía, biopsia renal, pero puede ser causado por traumatismos renales cerrados o penetrantes. En ecografía Doppler es diagnóstica el patrón en yin-yang con flujo arremolinándose en una lesión anecoica. La angiografía es el gold standard para el diagnóstico y tratamiento, observándose una estructura redonda o ovalada que se opacifica de la arteria renal principal o de una de sus ramas. La mayoría de las pequeñas fístulas arteriovenosas curan espontáneamente, pero la mayoría de las que se producen después de un trauma renal grave no lo hacen y pueden comprometer la función renal,
producir hipertensión o hematuria. En la tomografía computada, una fístula arteriovenosa demuestra realce temprano de la vena renal y la vena cava inferior distendida. La compresión externa del riñón, por ejemplo por un hematoma, induce la hipoperfusión renal e isquemia y por lo tanto a un exceso de la secreción de renina que resulta en la retención de agua e hipertensión. La hipertensión renovascular postraumática puede ocurrir unas cuantas semanas a décadas después de la lesión, pero por lo general ocurre en un promedio de 34 meses más tarde. En tomografía computada se observa un riñón con escaso realce postcontraste con una banda fibrótica que lo rodea que puede calcificarse. Esta es la bibliografía de referencia. Muchas gracias por su atención.